Saludos a todos. Vamos a hablar en esta ocasión del último de los recursos que prevé nuestro programa de estudios y es el recurso de reclamación. El último de los recursos que vamos a ver durante este bloque y también el recurso más sencillo en cuanto a su contenido, justamente porque tiene unas causas de procedencia muy concretas. Para hablar de la procedencia de este recurso de reclamación, nos vamos a remitir al artículo 104 de la Ley de Amparo. Este artículo indica cuáles son las diversas resoluciones en contra de las cuales resulta legalmente procedente el recurso de reclamación. Este artículo dice: el recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes por escrito en el que se expresen agravios dentro del término de 3 días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada. En contra del acuerdo que deseche el recurso de revisión en amparo directo no procede medio de impugnación alguno. De este precepto legal se desprende que el recurso de reclamación que prevé la Ley de Amparo procede en contra de los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. Para esto tenemos que identificar cuáles son esos acuerdos de trámite que pueden ser dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o por los presidentes de los tribunales colegiados de circuito y que en su caso pueden ser materia de este recurso. Es así que, para conocer algunos de los diversos acuerdos de trámite que son dictados dentro de un juicio de amparo por los presidentes de los diversos órganos jurisdiccionales que ya mencionamos, a guisa de ejemplo podemos mencionar algunas de las resoluciones siguientes. En cuanto al trámite que se debe seguir respecto de un recurso de revisión, se desprende del contenido de los artículos 88 y 89 de la Ley de Amparo, que una vez que el tribunal colegiado de circuito o bien el juez de distrito reciben el escrito por el que se interpone el recurso de revisión, lo deben remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que la resolución impugnada se refiera a cualesquiera de las diversas resoluciones a que se refiere el artículo 83 de la misma Ley de Amparo, y fuera de estos casos, el recurso de revisión debe ser remitido a un tribunal colegiado de circuito. Una vez que se recibe el escrito por el que se hace valer el recurso de revisión, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien el presidente de alguna de sus salas o, en su caso, el presidente del tribunal colegiado de circuito que corresponda, deben dictar un acuerdo de trámite donde califiquen la procedencia del recurso de revisión y por ello en dicho acuerdo deben admitir a trámite el recurso o, en su caso, desecharlo si advierten que es notoriamente improcedente. En este orden de ideas podemos advertir que el auto que se dicta en los términos antes expuestos por los presidentes que hemos mencionado, en caso de que las partes consideren que el auto no se encuentra ajustado a derecho, lo pueden impugnar mediante la interposición del recurso de reclamación en los términos que dispone el artículo 104 de la Ley de Amparo. Similares ejemplos al que mencionamos se pueden obtener tratándose del trámite del recurso de queja, que se encuentra previsto en el artículo 97 de la propia Ley de Amparo, en los supuestos en que ese recurso debe ser resuelto
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien por los tribunales colegiados de circuito. Pensemos, por ejemplo, que si los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de alguna de sus salas o bien de algún tribunal colegiado de circuito, dictan acuerdos dentro del trámite de un juicio de amparo, ya sea directo o indirecto, si las partes consideran que ese acuerdo no se encuentra ajustado a derecho, pueden presentar en contra del mismo el recurso de reclamación que prevé justamente el artículo 104 y del cual estamos hablando. De este mismo dispositivo se desprenden los requisitos que deberá tener el escrito de interposición del recurso de reclamación. En atención al contenido del artículo 104, el escrito por el que se interponga el recurso de reclamación debe indicar los agravios que se causen a la parte recurrente con el acuerdo de trámite que es materia del recurso. Nota bene, por agravios debemos entender los razonamientos de tipo lógico jurídico con los cuales se demuestre al tribunal que se encargará de resolver el recurso la ilegalidad del acuerdo que es materia del mismo. También debemos considerar, por supuesto, que la persona que suscribe el escrito por el que se hace valer el recurso de reclamación deberá tener reconocido un carácter legítimo dentro del expediente del cual se trate. En relación con las cargas procesales que se deben cumplir por la parte recurrente, debemos indicar que también, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley de Amparo, el recurso se debe interponer dentro del término de los 3 días siguientes a aquel en que haya surtido sus efectos la notificación del acuerdo de trámite que será materia del recurso. Además, en su caso, dentro del escrito en el que se hace valer el recurso de reclamación, se deberán expresar los agravios que se causen con el acto que se impugna a fin de demostrar al tribunal que se encargará de resolver el recurso que el auto recurrido se dictó contraviniendo alguna disposición legal en perjuicio de la parte recurrente. Aunado a esto, se debe resaltar que el escrito por el que se haga valer el recurso de reclamación debe suscribirse por la persona que tenga un carácter legítimo dentro del expediente en los términos que ya hemos apuntado. Por último, este recurso se debe presentar ante el órgano jurisdiccional que se encargará de resolver el fondo del asunto del cual se trate, esto es, el juicio dentro del cual se haya dictado el acuerdo de trámite que es materia del recurso. Este órgano jurisdiccional podrá ser una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pleno de la propia Corte o, en su defecto, un tribunal colegiado de circuito para el caso de que el acuerdo de trámite haya sido dictado por el presidente de un tribunal de esta naturaleza. En lo que hace al procedimiento para su tramitación, es muy ágil este recurso, pues de conformidad con lo que dispone el artículo 105 de la Ley de Amparo, las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno de la propia Suprema Corte o, en su defecto, el Tribunal Colegiado de Circuito del cual se trate, deben proceder a resolver en definitiva el recurso de reclamación que haya presentado el recurrente. Esta resolución debe ser dictada dentro del término de 10 días que sigan a la interposición del recurso. Por último,
la resolución final, el sentido de esta resolución, va a depender de la procedencia de los agravios que se hayan hecho valer por la parte recurrente dentro del escrito por el que se interpuso el recurso de reclamación. Y de acuerdo con el artículo 106 de la Ley de Amparo, la reclamación fundada dejará sin efectos el acuerdo recurrido y obligará al presidente que lo hubiere emitido a dictar el que corresponda, en el sentido, por supuesto, que se haya resuelto en la resolución final, valga la redundancia, de este recurso de reclamación. Pues como podemos ver, se trata de un recurso muy sencillo, también muy ágil en su tramitación y muy útil, por supuesto, para combatir las resoluciones que son materia del mismo. Muchas gracias por su atención. Con esto estamos concluyendo el último tema de nuestro programa de estudios para este bloque. Yo me despido de ustedes y quedo a sus órdenes. Soy la maestra Esmeralda Huitrón. Hasta pronto.